Ingresamos a través de Google colocando la URL www.gov.p/sinlímites-para-servir, donde ubicaremos la campaña para la inclusión de personas con discapacidad en el sector público. Nos ubicamos mediante el desplegable hacia archivos relacionados, donde encontraremos el Oficio Múltiple 7-2024 Servir GDCRH, el Reporte de Procesos de Selección y Ajustes Razonables de Personas con Discapacidad PSD 2023 y también el manual para su llenado. Vamos a ingresar al reporte. Descargándolo, vemos que se ha ubicado como una descarga. Abrimos el archivo, habilitamos edición para continuar con su llenado. Empecemos. En este apartado se registra el campo año, donde colocaremos el año de la convocatoria en la que participó él o la postulante con discapacidad. A continuación, en número de la convocatoria, se indica el número con el cual salió la convocatoria de empleo o modalidad formativa en la que participó él o la postulante con discapacidad. Seguidamente, como campo Código Único del Registro en Talento Perú, consignaremos el Código Único de Registro, el cual tiene 6 dígitos. Y se podrá revisar en el registro de la convocatoria publicada en el portal Talento Perú. Sobre el campo nivel del puesto, se va a escribir el nivel de puesto que establece la convocatoria de empleo o la modalidad formativa, prácticas preprofesionales y o profesionales. Este campo cuenta con una lista desplegable donde vamos a señalar o ubicar el nivel de puesto según convocatoria. Seguidamente, en nombre completo del puesto, es el nombre del puesto con el cual se estableció la convocatoria. Es decir, de manera completa, vamos a escribir el detalle del nombre de la convocatoria. Sobre el campo remuneración o subvención, es el monto o la compensación económica establecida en la convocatoria. El campo cantidad de postulantes en el proceso, se indicará el total de postulantes que se presentaron a la convocatoria. Y por último, en régimen laboral o modalidad formativa, se especifica el régimen o modalidad formativa de la convocatoria utilizando el desplegable según el régimen o modalidad formativa con la que salió la convocatoria. En este apartado se registra el documento de identidad, que tiene una lista desplegable para identificar si el postulante con discapacidad presenta documento nacional de identidad o carnet de extranjería. En el siguiente campo se consigna el número del documento que presentó el postulante con discapacidad. En el caso del DNI, contará con 8 dígitos para este registro. Seguidamente, en el campo número de carnet del CONADIS, indicaremos el número de registro de carnet del CONADIS o si presentó una declaración jurada de acuerdo a la segunda disposición complementaria final de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 140-2019 Servir PE, que aprueba los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector público. En el campo sexo complementamos con la información según las opciones disponibles. En el campo situación educativa seleccionamos el nivel educativo presentado por él o la postulante con discapacidad en la convocatoria según la lista desplegable que se visualiza a continuación. En el campo profesión u oficio, indicamos el nombre de la profesión u oficio del o la postulante alineado con su nivel educativo. En el campo cuenta con más de una discapacidad, respondemos si el o la postulante tiene más de una discapacidad utilizando la lista desplegable sí o no. En este caso, si cuenta con más de una discapacidad, detallaremos en otro campo cuáles son las otras discapacidades que cuenta este postulante. En el campo tipo de discapacidad seleccionamos el tipo de discapacidad que él o la postulante, según la lista desplegable, indicó o consignó en su ficha de postulación. Puedes consultar de manera referencial el artículo 6 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 140-2019 Servir PE para obtener más detalles. En el campo especificar discapacidad, detallamos la especificación de la discapacidad del o de la postulante siguiendo las recomendaciones de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 140-2019 Servir PE. Además, si es necesario, puede consultar opcionalmente el Manual de Registro y Codificación de Actividades de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Ministerio de Salud para obtener información adicional.
En este apartado registraremos lo siguiente. En primer lugar, responderemos a la pregunta si él o la postulante solicitó ajustes razonables y, de ser así, se detalla la solicitud. Detallamos el ajuste razonable solicitado, completando esta sección solo si la respuesta anterior al campo es sí. Por ello, se detalla específicamente el ajuste razonable solicitado. Seguidamente, respondemos a la pregunta ¿se implementó ajuste razonable? Seleccionamos si se implementó el ajuste total, parcial o no se implementó y proporciona detalles adicionales según corresponde. Seguidamente, en el campo detallar el ajuste implementado o en su defecto el motivo por el cual no fue implementado, se completa esta sección de acuerdo con la respuesta anterior. En el campo etapas del proceso de selección, llenamos la cronología de las etapas del proceso de acuerdo a lo establecido en sus bases y hasta la última participación de él o de la postulante. En el campo resultado del postulante, se selecciona el resultado del o de la postulante con discapacidad en la convocatoria. Seguidamente, en resultado del proceso, seleccionamos el resultado final de la convocatoria, es decir, si fue cubierto, desierto o cancelado. Para ello tenemos una lista desplegable para seleccionar el resultado del proceso. Finalmente, en el campo observaciones, indicamos si se presentó algún incidente o información relevante sobre el proceso en el que participó él o la postulante con discapacidad. En caso de no haber incidentes, se coloca ninguno. Este último apartado solo se consignará la información del o de la postulante con discapacidad declarado o declarada ganador-ganadora del proceso de selección. En el primer campo, completaremos la fecha de inicio del vínculo con la entidad. Colocamos fecha de inicio consignando día, mes y año del vínculo laboral o de inicio del vínculo laboral de la persona con discapacidad con la entidad. A continuación, en el campo fecha de término del vínculo con la entidad, se coloca la fecha de término del vínculo laboral con la entidad del o de la servidor con discapacidad. Tener en cuenta que si aún permanece en la entidad no se consignará fecha del vínculo laboral y solo se colocará aún continúa laborando. Seguidamente, se completará el campo se implementó ajustes razonables en el lugar de trabajo. Se completa esta sección con las opciones de la lista desplegable: total, parcial o no se implementó. Finalmente, en el campo detallar el ajuste implementado o en su defecto el motivo por el cual no fue implementado, se deberá detallar de acuerdo a la respuesta indicada en la pregunta anterior. Eso sería todo en el llenado de los 4 apartados del reporte de procesos de selección y ajustes razonables de personas con discapacidad 2023. Bicentenario del Perú 2024. Compunche Perú, Gobierno del Perú.